Hola a todos, hoy hablaremos sobre tumoraciones en cuello y dentro de ello mencionaremos lo que es el nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. Definamos entonces qué es un nódulo tiroideo. Bueno, es cualquier crecimiento anormal de una o más lesiones focales que sean palpables o no y que sean o no visibles en estudios de imagen, además de que difieren de la estructura del parénquima tiroideo normal. Para considerar un nódulo tendríamos que decir que es una tumoración que mide hasta 3 centímetros de diámetro y que se encuentra dentro de la propia glándula tiroides. La gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, solo una pequeña proporción tendrán cáncer. La mayoría de los nódulos de tiroides necesitan algún tipo de evaluación para diagnosticar y tratar a tiempo el cáncer. Es decir, por eso la premura en su evaluación, diagnóstico y una referencia oportuna. ¿Cómo son los nódulos tiroideos en cuanto a detección? Bueno, se menciona que habrá nódulos palpables de un 2 hasta un 6% de los casos. Aquellos que podrán ser evidenciados por ultrasonido serán de un 19 hasta un 35% de ellos, mientras que en hallazgos de autopsia se encuentran en una mayor proporción, es decir, hasta en un 57% de los casos. Sobre todo es de importancia mencionar que son hallazgos en personas que fueron asintomáticas en cuanto a patología tiroidea. Si hablamos por género, encontraremos que hay una proporción de 5 a 6 mujeres sobre un hombre en cuanto a forma de presentación de los nódulos. Y en un estudio que se evaluó en 2010 a 2015 se encontró que en mujeres mexicanas asintomáticas hasta un 24.5% de ellas presentó un nódulo único o bien múltiples. La trascendencia de un nódulo es sobre todo para la prevención de un cáncer de tiroides. La forma más común en el nódulo tiroideo son aquellas formas asintomáticas, es decir, no habrá dolor ni en cuello, mandíbula ni en oído. El médico durante un examen físico de rutina o en estudios de imagen no relacionados con la tiroides encontrará alguna de estas tumoraciones. Algunos son detectados y mencionados de forma incidental por parte del paciente al estarse realizando el rasurado o el abrocharse el último botón de la camisa es como encuentra una nudulación que le llama la atención. Algunos otros serán detectados durante exámenes de laboratorio no relacionados con patología tiroidea. Mientras que la mayoría de los nódulos tiroideos son no funcionales, por lo que las pruebas como la hormona estimulante de la tiroides resultarán normales. Algunos de ellos, dependiendo la localización o incluso el propio tamaño, ocasionalmente harán presión en la vía respiratoria y o en el esófago. Algunos otros tendrán ronqueras si el nódulo invade propiamente el nervio laringio recurrente, que es el que se encarga de controlar parte de las cuerdas vocales. Habrá antecedentes de enfermedades y tratamientos que involucren la región cervical, en este caso, historia de radiación de cabeza y cuello durante la infancia o bien que hayan presentado embarazo reciente. En todo estudio del nódulo tiroideo debemos de considerar rapidez de aparición y velocidad de crecimiento del nódulo. Nódulos presentes desde la infancia deberemos siempre sospechar malignidad. Nos dicen que es 2 veces más posibilidad de que sea maligno en relación a la presentación de adultos. La imagen de un nódulo del lado derecho menor de 2 centímetros, apenas visible y apenas palpable el nódulo. 6 meses después se encuentra la imagen del lado izquierdo con el nódulo que ha crecido de forma desproporcionada. ¿Cuál es el objetivo fundamental entonces del estudio de los nódulos? Bueno, principalmente identificar y tratar la posibilidad de una lesión maligna. El estudio específico y las decisiones terapéuticas de ese nódulo y el resultado de ese nódulo ya serán establecidas por el médico especialista. Entonces yo como médico de primer contacto, como médico familiar o como médico general, deberé identificar y sospechar siempre una lesión, en este caso de nódulo, como maligna y descartar esa posibilidad.
¿Qué datos hay sospechosos de malignidad de los nódulos? Bueno, son varios. Primero tendré que considerar la historia previa de radiación de cabeza y cuello. Ese es uno de los factores de riesgo más comúnmente ligados a esta patología. Obviamente, si hay historia familiar de cáncer de tiroides por parte de la mamá o del papá, deberá considerarse en este momento. La edad de presentación, cuando se cumpla entre los 15 y los 45 años de edad y además todavía sea género masculino, es un dato sospechoso muy alto de malignidad. Todos aquellos nódulos que al momento del diagnóstico sean mayores de 4 centímetros, por lo mismo deberemos considerarlos. Las características de crecimiento del nódulo, si es un nódulo de crecimiento rápido, que además sea fijo, que tenga consistencia firme y dura, que los márgenes sean irregulares durante la propia palpación, nos hablará sobre todo en el género masculino de alta sospecha de malignidad. Adicional a ese nódulo, si encontramos adenomegalias en cuello o bien supraclaviculares, también deberá llamarnos la atención. Y obviamente aquellos ya datos de extensión tanto local como sistémica que pudieran ser disfagia, disfonía, pérdida de peso y tos, nos harán sospechar una patología maligna. ¿Qué estudios puedo yo apoyarme durante la propia evaluación del nódulo? Bueno, principalmente lo que nos sirve en este caso de los laboratorios es para ver la funcionalidad del nódulo. Un nódulo por sí solo podría ser con hiperfuncionamiento, hipofuncionamiento o bien funcionamiento normal. Todo ello se traduciría en hipertiroidismo, hipotiroidismo e eutiroidismo. ¿Sale? ¿Cuál es la primera prueba que debo de considerar yo para ver el funcionamiento? Pues la determinación de hormona estimulante de la tiroides, que será el punto de partida. La tiroglobulina por sí sola no tiene gran valor, pero la medición seriada que nos indica una elevación anormal es un gran indicio de cáncer y es de gran utilidad en el seguimiento. Es decir, si durante la evaluación del nódulo yo tengo un valor basal y posterior a que yo hice la evaluación de ese paciente y tengo datos de que sean sospechosos de malignidad, noto un aumento en la cifra de tiroglobulina, será un valor predictivo. ¿Qué otro estudio adicional a los laboratorios deberé de contar yo? El que se encuentra a la mano, que es el ultrasonido. En el ultrasonido, en cuanto a la evaluación de los nódulos tiroideos, nos deberá mencionar el diagnóstico las siguientes características: la posición del nódulo, el tamaño, los márgenes, si son adecuados, si son irregulares, y el propio contenido dentro del nódulo. El patrón ecogénico que se menciona y que pueda describir el médico radiólogo, al igual que el patrón vascular. La especificidad del ultrasonido para la detección de un nódulo y que sea sospechoso de cáncer puede ir hasta el 95%, sobre todo con manos experimentadas. Cuando el propio ultrasonido identifica bordes irregulares o microlobulados, la sensibilidad será del 85%, pero además si hay hipervascularidad central, esta podrá mencionarse que corresponda hasta un 80%. La presencia de al menos 2 criterios sonográficos sospechosos indica lesiones neoplásicas de la glándula tiroides de un 87 a 93% de los casos. Recordemos, el ultrasonido se recomienda como nivel de evidencia por parte de la guía de práctica clínica, mientras que es una fuerza de evidencia grado 4, como lo menciona la propia guía de práctica clínica. En el ultrasonido, retomando nuevamente, los criterios sospechosos de malignidad en un nódulo tiroideo será la hipervascularidad central, que tenga bordes irregulares, que haya microcalcificaciones dentro del propio nódulo y nada más. ¿Cuáles son los criterios de referencia? Bueno, hasta aquí es mi papel como médico de primer contacto. Una vez que evalué clínicamente al paciente, que pedí los exámenes de laboratorio y que hice el ultrasonido, debo enviar a mi paciente al segundo nivel que corresponda. En este caso sería propiamente el de un hospital general de zona. ¿Qué debo de complementarle en mi nota de referencia? Sobre todo la presencia de las pruebas de funcionamiento tiroideo, además del ultrasonido. En el segundo nivel o bien en el tercer nivel, según como corresponda, ya el paciente será evaluado
por el médico especialista, que en este caso podrá ser desde un cirujano general hasta un cirujano de cabeza y cuello, como lo podría ser el otorrinolaringólogo. ¿Qué hacen en segundo nivel? Bueno, en segundo nivel revisarán nuevamente el nódulo, es decir, realizarán la revisión clínica, harán la correlación de los laboratorios entre las pruebas de funcionamiento hepático y el ultrasonido, y en ocasiones hasta se puede repetir el ultrasonido si hubiera duda. Se realizará una BAF y con el reporte de BAF será la conducta siguiente de ese paciente, que podrá quedarse en segundo nivel o en algunos pocos casos podrá ser enviado a un nivel todavía mucho más especializado, como podrá ser el tercer nivel. ¿Cómo se realiza la BAF? Bueno, la biopsia por aspiración con aguja fina es el mejor medio para evaluar de forma inicial cualquier tipo de nódulo. La sensibilidad, especificidad y seguridad diagnóstica de la propia prueba rebasan el 90%, siendo en manos expertas hasta del 98-99% de los casos. La BAF permitirá clasificar al nódulo como benigno, como indeterminado o bien maligno. Además, nos permitirá distinguir a los tumores quísticos, que suelen ser, la mayor parte de ellos, benignos, pero que nos permitirá ver todas aquellas lesiones que se encuentran dentro de un propio bocio, por lo cual la posibilidad de que haya error es menor. Se recomienda que se realice BAF guiada por ultrasonido en nodo tiroideo que no sea palpable o que bien sea menor de 1 centímetro. En nódulo tiroideo que esté asociado a un ganglio cervical, en este caso la biopsia guiada por palpación no será diagnóstica. Tenemos dos imágenes en la realización de la BAF. La del lado izquierdo, el nódulo se punciona directamente con la aguja de tipo fino, mientras que en el lado derecho, cuando el tamaño de la lesión no lo permite, nos guiaremos con el transductor de ultrasonido. La mano izquierda, en la imagen del lado derecho, vemos como el transductor guía la introducción de la aguja y con lo cual hay menos posibilidades de errores durante el muestreo. ¿Qué es lo que nos reportará la BAF? Bueno, si nos vamos al reporte original del sistema de Bethesda, veremos que hay hasta 6 tipos de resultado para las lesiones tiroideas. En este caso, es importante mencionar que hablaremos propiamente de 4 resultados, nada más. ¿Con qué tipo de aguja se menciona que se realiza la BAF y es mucho más confiable? Con los calibres 22 y 23 Gauss. Son los más recomendados y son los que se encuentran disponibles en cualquier unidad en donde se realice. ¿Cuáles son los reportes entonces de BAF? Bueno, les menciono que brevemente y resumido con base en la diapositiva anterior, solo reportaremos 4 tipos. El benigno, que es el más común, se encontrará hasta en 80% de las biopsias. El riesgo de cáncer en esta situación será de menos del 3%, es decir, habrá menos de 3 resultados en 100 biopsias que se hayan realizado. El otro puede ser el maligno, que en este caso ocupa el 5% de las biopsias. Un resultado sospechoso para malignidad tiene un riesgo de cáncer en el nódulo de hasta el 75% de los casos. Por eso, aunque el reporte sea maligno, es de suma importancia el seguimiento adecuado de estos pacientes. Ahora bien, puede ser no determinado. El no determinado ocupa el 20% de los casos, es decir, a pesar de que la muestra es adecuada, no es posible clasificar la tumoración como benigna o como maligna. Y por último, el resultado sería no diagnóstica o inadecuada, que ocupa el menos del 5% de los casos, es decir, no se obtuvieron células suficientes para hacer un diagnóstico. ¿Cómo es el seguimiento con base en el resultado de la BAF y que se mencionó como benigno, maligno, determinado o inadecuado? Bueno, el seguimiento a un nódulo benigno, en este caso, la terapia supresora con hormona estimulante de la tiroides agregando levotiroxina por más de 6 meses se asocia con una reducción del 50% del volumen de dicho nódulo. Sin embargo, si la terapia de supresión con levotiroxina no reduce el crecimiento ni reduce el tamaño del nódulo, es importante hacerle mención al paciente que estará en observación y que en 6 meses se le hará nuevamente otra revisión.
Si durante este tiempo el nódulo crece durante el tratamiento con la propia levotiroxina, la cirugía deberá considerarse de forma inmediata. Las indicaciones quirúrgicas incluyen para el nódulo benigno que haya síntomas locales asociados, es decir, disfonía, ronquera, o bien que tenga un hipertiroidismo por la presencia de un gran nódulo tóxico, es decir, que el reporte haya sido con esas características. En estos casos, si se menciona que es sospechoso maligno, se recomienda en todo caso la lobectomía tiroidea total o casi total. ¿Qué seguimiento se le da a un nódulo indeterminado o inadecuado? Bueno, en lesiones con reporte de BAF indeterminada se evalúa el nivel de hormona estimulante de la tiroides. Si ésta se menciona que está normal o elevada, se repite la biopsia y se considera cirugía con base en la sintomatología clínica del paciente, o bien en el crecimiento acelerado de la lesión, o bien que durante el ultrasonido hayamos visto datos sospechosos de malignidad. Si el reporte de BAF es indeterminado, pero la medición de la hormona estimulante de la tiroides se encuentra a niveles bajos, se realizará el gamagrama, que el gamagrama es un estudio de extensión o complementario en la evaluación de un nódulo. En nódulo hipocaptante se repetirá la biopsia y se considerará cirugía con base en criterios clínicos y sonográficos de sospecha. En lesiones hipercaptantes, es decir, en aquellas, lo pongo entre comillas, calientes, el riesgo de malignidad será bajo. ¿Cómo es el seguimiento de un nódulo maligno? Bueno, el seguimiento de un nódulo maligno, si hay resultados positivos consistentes en lesión primaria de tiroides, pues en este caso la cirugía es considerada de forma inmediata. ¿Qué es lo que se le da de seguimiento a estos pacientes con nódulos malignos? Bueno, en este caso, si la BAF reporta cáncer papilar, lo que se le hará será una tiroidectomía total. La tiroidectomía total deberá ser realizada por un cirujano experto y con una gran cantidad de cirugías previas realizadas. Y en este caso se deberán contemplar los ganglios linfáticos en el compartimento central. Al hacer el estudio histopatológico transoperatorio que nos mencione que haya ganglios afectados fuera del compartimento central, lo que deberá hacerse en ese momento es una disección radical de cuello modificada, es decir, ipsilateral del lado donde esté presente la lesión. Aquellos carcinomas avanzados, aquellos carcinomas foliculares que estén pobremente diferenciados, aquellos tumores de células de Hurth o bien carcinomas medulares deberán ser manejados de forma más agresiva y en este caso ya propiamente en un tercer nivel por un cirujano o oncólogo. Como complementación diagnóstica, bueno, no se recomienda solicitar de manera rutinaria ni la tomografía ni la resonancia magnética. Sin embargo, cuando las lesiones estén comprimiendo estructuras adyacentes o bien haya alta sospecha de metástasis, la tomografía será un estudio idóneo, sobre todo para hacer la evaluación de la lesión y poderla clasificar en la clasificación, valga la redundancia, TNM. ¿Qué otro estudio podríamos entonces hacer en la evaluación del nódulo tiroideo? Bueno, en este caso, el gamagrama tiroideo. Recordemos que el gamagrama tiroideo únicamente será captado en el tejido funcional. Entonces, la ausencia de tejido funcional producirá una imagen de escasa o nula concentración que nosotros denominamos nódulo frío. En estos casos, la frecuencia de cáncer es mayor por lo cual el hallazgo es muy importante. Recordemos, podrá haber dos tipos de nódulo, nódulo frío y nódulo caliente. El que es altamente sospechoso de malignidad es el nódulo frío y es el que se busca intencionadamente en el gamagrama tiroideo. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica con respecto al gamagrama tiroideo? Bueno, nos menciona que es la única técnica que permite evaluar la función regional tiroidea y en este caso la presencia de tejido tiroideo funcionante. Lo que les mencionaba yo, con base a la captación del radionúclido, los nódulos nos podrá clasificarlos como hiperfuncionantes, entre comillas calientes, o bien los hipofuncionantes, que será entre comillas los fríos. En este caso los fríos, el riesgo de malignidad puede ser hasta del 8%.
Otra de las características del gamagrama es que nos brinda una especificidad diagnóstica en lesiones pequeñas, es decir, menos de 1 centímetro, por lo cual el estudio se considera idóneo cuando son mayores a 1 o 2 centímetros. ¿Y qué podríamos hacer entonces? En algunos casos se hacía la captación con yodo, sin embargo se ha mostrado que tiene cierto grado de toxicidad, entonces se complementa con algunos otros estudios. En este caso, el gamagrama podría ser a través del uso de MIBI, que para fines didácticos es metoxiisobutil isonitrilo, que es una de las pruebas más precisas para verificar la malignidad de un nódulo. Si el tejido tiroideo no capta este isótopo, hay 100% de seguridad de que no haya ninguna lesión sospechosa de cáncer en el propio estudio. ¿Cómo se realiza un MIBI? Es similar a un gamagrama tiroideo, en el cual en la imagen del lado izquierdo se ve cómo se capta el material radionuclear y cómo puede ser depurado. Al cabo de 20 minutos todavía se alcanza a observar algunas lesiones, los cuales nos podría hacer pensar que efectivamente es un nódulo que es frío y que por tanto pudiera ser sospechoso de cáncer. ¿Hay algún papel de los marcadores tumorales en la evaluación de un nódulo tiroideo cuando se sospecha que pueda ser maligno? Bueno, en este caso, los marcadores histoquímicos tendrán una alta sensibilidad o especificidad, pero no son complementarios, por lo cual tendríamos que ser muy cuidadosos en cuál se pedirá, pero recordemos, estos ya son solicitados por lo que es el especialista. Por ejemplo, el HbME, que es un anticuerpo monoclonal que tiñerá positivamente para cáncer papilar de tiroides, será específico para tiroides, pero no para los otros tipos de tumores. La galectina 3 actúa como supresor de la muerte celular y ha sido reportado que distinguirá los tumores foliculares benignos de los malignos. Otros, aquellos como la peroxidasa, la telomerasa, no han sido reportados patognomónicos o característicos de alguna de estas tumoraciones. ¿Qué datos entonces disminuirán la posibilidad de que haya malignidad en uno de estos nódulos? Bueno, pues que sean nódulos autónomos o calientes, que sean nódulos incidentales de menos de 1 centímetro de diámetro, es decir, fueron encontrados por cualquier otra causa, pero son pequeños de tamaño. Aquellos que se encuentren en bocio multinodular tienen una baja posibilidad de ser maligno. Aquellos nódulos fluctuantes o blandos, en las cuales la característica permita que sea hasta cierto punto móvil, y aquellos que se encuentren en tiroiditis de Hashimoto. Con base en lo anterior, entonces nosotros ya podríamos clasificar el tipo de cáncer de tiroides que se trata si el resultado de la BAF del nódulo en cuestión fue maligno. Y entonces pasemos a algunas generalidades del cáncer de tiroides. El carcinoma de la glándula tiroides es un cáncer poco común. Sin embargo, es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino, es decir, representa el 90% de los casos de cáncer en el sistema endocrino. Se dividirá en papilar, que es el más común, carcinoma folicular, que es el segundo en frecuencia, y otras variantes como lo pueden ser el medular y el anaplásico. El cáncer afecta con mayor frecuencia a mujeres, hasta en un 75%, siendo el otro 20-25% restante para los hombres. Y el rango de presentación puede ser desde los 25 hasta los 65 años de edad. Muy importante cuando se mencionaba sobre el nódulo, algunos de los pacientes tienen historia de radiación en la cabeza y cuello, considerando este el factor de riesgo más relacionado con la aparición de cáncer. El tiempo entre la exposición y desarrollo de la neoplasia podrá ser desde los 5 hasta los 20 años. Por eso es de llamar la atención todo aquel nódulo que crezca de forma precipitada durante el primero o segundo año de su detección. Algunas generalidades del cáncer de tiroides. Bueno, el carcinoma papilar ocupa el 60 al 70% de los casos, mencionándoles nuevamente que es el más común de ellos. ¿Qué características tiene? Que no tiene cápsula, por tanto invadirá los ganglios linfáticos adyacentes o regionales con una facilidad impresionante. Se considera que es de los diferenciados, por eso con un tratamiento adecuado el paciente tendrá buenos resultados. La supervivencia una vez que el paciente es sometido a tratamiento puede ser hasta el 98% de los
De los casos, en este caso, a una evaluación a 5 años. Puede presentar dos tipos de metástasis, la vía linfática y la vía hematógena. La característica del papilar es que tiene rasgos nucleares distintivos y bien definidos, por lo cual, nuevamente les menciono, es una de las lesiones malignas más benévolas que puede existir. Carcinoma folicular, el segundo en presentación, del 15 al 20% de los casos. Este es encapsulado y se diagnostica ya sea porque tenga invasión capsular o a la propia cápsula. Hay una variante de ellas que es el tumor de células de Hurth, que representa el 5% de todos los casos. El carcinoma folicular es menos definido, no tiene rasgos nucleares. Es más frecuente en aquellas zonas en donde haya zonas deficitarias de yodo y en mujeres que sobrepasen los 50 años de edad. Las distintas clasificaciones puede ser el oncocítico, que es sinónimo de células de Hurth, o bien el folicular de células claras. El mínimo invasivo tiene una baja mortalidad de hasta el 5% a largo plazo, es decir, de estudiar los 5 años, los pacientes tendrán esa poca posibilidad de fallecer. Y el que ya pueda ser extensamente invasivo tendrá una mortalidad hasta del 50%. Por eso la importancia de diagnosticar un nódulo tiroideo a tiempo. El carcinoma anaplásico, también denominado indiferenciado, este surge de un tumor diferenciado que siempre ha estado presente, sin embargo, no fue atendido o después de algún tiempo sufre algunas mutaciones y se convierte en anaplásico. Este es agresivo, habitualmente al momento del diagnóstico ya es inoperable y, como regla general, es mortal. Igual en forma de presentación es mujeres arriba de 50 años, la mortalidad, como se las mencioné, incluso puede llegar hasta del 100%. El pronóstico y la supervivencia a corto plazo, es decir, 3 meses después de hecho el diagnóstico, será muy baja. La característica clínica es que este sí tiene un crecimiento rápido, además habrá datos inmediatos de invasión local, por lo cual tendrá ronquera, disfagia y disnea, y puede hacer metástasis no nada más regionales, sino a distancia, en este caso hueso, cerebro o bien pulmón. El tratamiento que se le ofrece a estos pacientes únicamente será paliativo. Por último, el carcinoma medular. El carcinoma medular es el menos común de ellos, es el 3 al 12% de los casos. Habitualmente hay dos formas de presentación, el esporádico, que es el más común, o bien el familiar. Tiene una forma de presentación bilateral, a diferencia de los anteriores, que nada más era en un solo sitio. También es agresivo y también tendrá metástasis al momento del diagnóstico. La particularidad de este es que también se le puede hacer seguimiento con valores de calcitonina. No concentrará yodo radioactivo, por lo cual en algunos estudios como el gamma-grama no será oportuna su realización, además de que es resistente a la quimioterapia y a la radioterapia. La particularidad de este carcinoma es que está presente a través de lo que son las células C, que son las células parafoliculares. Puede ser complementado y puede ser presentado con todas aquellas neoplasias endocrinas múltiples, en este caso como aquellas de los síndromes familiares NOMEN. Y por último, el cáncer de tiroides tiene varias perspectivas de manejo. En este caso, el manejo quirúrgico puede ir desde una hemitiroidectomía, una lobectomía más ismectomía o bien una tiroidectomía casi total, una tiroidectomía total o una tiroidectomía total más radical de cuello. Es importante hacer menciones que desde la tiroidectomía total más radical de cuello puede ser el manejo ya propiamente por un oncólogo. La hemitiroidectomía, lobectomía, tiroidectomía casi total y la total pueden ser hechas por un cirujano general o por un otorrinolaringólogo con experiencia en el manejo de cuello. La bibliografía que se utilizó para esta presentación, la Guía de Práctica Clínica Mexicana, la Guía de Práctica de la Sociedad Latinoamericana del Estudio de la Tiroides, de la cual México es participante, y la Asociación Tiroidea Americana. Eso sería todo. Muchas gracias.